¿Tiene algún beneficio caminar? ¿Sirve de algo? ¿Lo podemos considerar como un entrenamiento? ¿En qué beneficia a una persona de 50 años o más caminar? ¿Cómo puede utilizar esta actividad como para mantener un buen estado físico y decir, bueno, estoy entrenando? En este video te voy a mostrar los 3 beneficios más importantes que tiene caminar y que no he visto ningún video en internet que los mencionen. Vamos a ello. Sí, es obvio, como todos los videos mencionan, que el caminar tiene beneficios desde la parte física muy importantes, como regula los niveles de azúcar en sangre, induce a un metabolismo más sano en el cuerpo, nos ayuda a eliminar toxinas con mucha facilidad, mejora la movilidad en todas las articulaciones del cuerpo, nos ayuda a realizar una digestión más productiva de los alimentos, mejora notablemente el descanso, fortalece nuestro corazón y pulmones. Estos son beneficios un poco obvios que todos estos videos mencionan, pero hay 3 beneficios que te voy a mencionar en este video y que son los más importantes de la acción de caminar. Uno es que es una actividad de bajo impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que la pueden realizar todas las personas, de cualquier edad. Y dentro de este contexto podemos darle la intensidad que nosotros necesitemos al momento de caminar, como para perseguir otros objetivos o obtener otro tipo de ganancias. Cuando estamos caminando, estamos realizando una acción cardiovascular leve, y esto es un entrenamiento. Siempre va a ser mejor que te quedes quieto. Caminar por el simple hecho de caminar, aunque sea leve, siempre va a ser un entrenamiento. Sirve, es útil y es mejor que muchas otras opciones. El caminar es una actividad que por su esencia de bajo impacto permite potenciarla o permite intensificarla según los objetivos y las ganancias a las que queremos arribar. El segundo beneficio que tiene caminar es ideal para las personas sedentarias que saben que tienen que mejorar su vida con el entrenamiento y comenzar a hacer ejercicios, pero nunca encuentran el momento, no tienen los elementos, a veces ponen excusas de índole económica o falta de espacio, o que no tengo la ropa adecuada, hoy no tengo tiempo. Estas excusas que van poniendo, el caminar elimina todo esto, porque no necesitamos ni tiempo, ni espacio, ni ropa, ni elementos, ni dinero, ni prácticamente nada. Es impulsarte y comenzar a adquirir un hábito diferente con respecto a lo que presentimos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos va a agradecer que todos los días le podamos dar 15 o 20 minutos de caminata, aunque sea caminata leve, por lo cual elimina muchísimo todas las excusas que las personas con hábitos sedentarios tienen cuando llega el momento de hacer ejercicio o de entrenar. Es muy lindo porque es recorrer el camino, es salir a la naturaleza, es conectarse con otras personas, es avanzar, que eso también tiene un mensaje subconsciente muy importante. Por eso es que fortalece el lazo cuando caminamos con otras personas o cuando decidimos conocer a otras personas caminando. El caminar es una actividad extraordinaria para todas las personas que viven poniendo excusas para no moverse y para no entrenar. Comenzar a caminar todos los días o la mayor cantidad de días en la semana, 15 o 20 minutos. Y para aquellas personas que ya entrenan, como a veces me pasa a mí, que se me hizo tarde un día por hacer muchas cosas, muchos trámites, o no tuve tiempo, se me terminó el día y no pude organizarme para ir al gimnasio o para entrenar en mi casa. Salir a caminar 20 minutos realmente no nos cuesta nada. Lo podemos hacer incluso a veces cuando estoy muy pero muy cansado. Ese día me largo a caminar 15 o 20 minutos y les puedo asegurar que vengo con una energía tremenda, mucho más energizado de cuando empecé a caminar. Y el tercer beneficio, este es muy importante, no lo he encontrado en ningún video, es que cuando nosotros salimos a caminar, cambian los neurotransmisores de nuestro cerebro. Nuestro cuerpo se inyecta de dopamina, de endorfinas, y eso cambia nuestra forma de percibir nuestra realidad.
lo pueden probar en este mismo momento. Cortar este video, señores, e ir a hacer esta prueba. Caminen 5 o 10 minutos y su visión del mundo va a cambiar, por lo cual es una buena oportunidad para poder pensar en problemas o en preocupaciones que nosotros estamos atravesando. No solo va a cambiar la percepción de estos problemas que nos invaden, que nos generan estrés, al punto de no percibirlos como problemas. Y en el caso de querer abordarlos y pensarlos, seguramente vamos a arribar a una solución mucho más adecuada, dado que lo estamos enfocando desde una perspectiva diferente. No se olviden que nuestros neurotransmisores son los que regulan realmente y lo que diseñan prácticamente nuestra vida, los que nos hacen ver de una manera nuestra realidad o de otra. Y si nosotros podemos cambiar a través de una sencilla caminata estos neurotransmisores, es un recurso que tenemos que aprovechar. No dudes en utilizar la caminata en cualquiera de sus formatos y de sus intensidades para entrenar tu cuerpo, para entrenar tu mente, para mejorarte. En este video te acabo de explicar que los beneficios no son solo físicos, que también son mentales y emocionales. Caminar es una actividad que nos vuelve a recuperar la vida, nos vuelve a recuperar la energía en cualquier momento que estemos pasando en nuestra vida. Es una actividad ancestral que tiene que ver con la búsqueda de nuevos territorios. Nuestros ancestros más antiguos la utilizaban, la practicaban, de hecho se transportaban de esta manera en grupos. Ni hablar que fortalece lazos tremendamente, salir a caminar con un amigo, con un familiar, con una esposa, con un hijo, con un marido, con un padre, fortalece tremendamente los lazos. Caminar tiene un efecto subconsciente de avance, de progresar, de mejorar, es ir con el otro, es fortalecerme con el otro para avanzar. De hecho, podemos pensar o relacionarlo también con las manadas. Los animales también en manadas se transportan, o las aves en bandadas, se transportan en grupo, avanzan, ¿sí? Van hacia otro lugar, buscan nuevos lugares. Es muy beneficioso, muy bueno y es algo digno de practicar todos los días. Cuando comencé a entrenar, realmente no fui que me anoté en un gimnasio y empecé a entrenar. Yo adquirí el hábito del entrenamiento caminando. Recuerdo que venía muy cansado del trabajo y con todas las ganas de quedarme, tirarme en un sillón y acostarme y demás. Rompía ese momento y bueno, me agarraba el celular o me ponía un auricular para escuchar música y a caminar. Así el cansancio inicial o la fiaca que me daba empezar a caminar no me duraba más de 5 minutos y a los 5 minutos estaba agradeciendo el haber tomado esa decisión de salir a caminar. Caminaba y caminaba y caminaba, después le agregué el correr un poquito y así fue creciendo un hábito que al día de hoy un respeto absoluto a mi cuerpo, a mi templo, a mi vida, sumado a otros aprendizajes que hice para poder reconocerme y amarme a mí mismo. Fue un combo que hoy me permite, bueno, tener una vida extraordinaria física y emocionalmente a los 55 años y es lo que quiero transmitir a todas las personas que les pueda servir. Te quiero agradecer mucho que hayas visto este video. Realmente, como ya saben, sigo todos los comentarios, aprendo mucho de los comentarios de todos. Muy prontito estoy organizando para hacer un directo y para poder hablar en directo con las personas y seguir contribuyendo a esta comunidad magnífica que, como siempre digo, para mí son ganadores. Me encanta escuchar a una persona que dice tengo 65, tengo 72 y entreno de esta manera y de esta otra manera. Realmente es un placer estar conectado con esas personas. Nos vemos en el próximo video y van a venir bastante más seguidos a partir de ahora. Chau.